Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día miércoles 29 de diciembre del 2021. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1986, actualmente ya con una trayectoria profesional de más de 36 años, durante los cuales, en todos los casos, conforme estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. En este video vamos a formular algunos comentarios acerca de una nota periodística que fue publicada el 27 de diciembre de 2021 por Central FM Equilibrio, titulada la nota "El SAT va por Belinda, la cantante adeuda más de 7 millones de pesos". En esta nota, elaborada por la redacción de Central FM Equilibrio, se indica que el 24 de diciembre se dio a conocer un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se dice que la actriz y cantante Belinda tiene un adeudo de más de 7 millones de pesos con el SAT y que por ahora le dieron un mes para presentarse ante las autoridades. Más adelante señala que, de acuerdo con la información del documento, Belinda Peregrín tiene 30 días para que comparezca o se iniciará un juicio que llegará a tribunales en las primeras semanas del 2022 debido al adeudo fiscal de 7.235.769 pesos. A pesar de que este adeudo se hizo con el dinero de Belinda, se le pide a su representante, Fabiola García López, que sea ella quien se presente en la 7ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bien, estimados amigos, esta es la nota que vamos a comentar el día de hoy. Cuando yo leí la nota periodística, realmente pues quedé sorprendida de tanta tontería y de tanto disparate que se indica en este comunicado de prensa. Tal parece que el mismo fue elaborado por alguien que no tiene la menor idea de lo que es la materia fiscal. Yo creo que Central FM Equilibrio debiera, cuando trata temas específicos, temas especializados, allegarse de la opinión de expertos en el tema, para no decir disparates, para no decir absurdos, porque esos absurdos que dice pueden llevar a confundir a la opinión pública, a los mexicanos, y lo más grave, en perjuicio de los propios mexicanos, al totalmente distorsionar la realidad, distorsionar los hechos que realmente están ocurriendo. Cuando yo leí la nota, realmente me quedé sorprendido de tanta mentira, de tanto absurdo, de tanto disparate contenido en unas cuantas líneas. Por eso yo me di a la tarea de bajar directamente del Diario Oficial del 24 de diciembre de este año el edicto que se menciona en esta nota periodística, y por lo tanto en este video vamos a hacer los comentarios respectivos para aclarar y decirles con toda precisión lo que realmente está ocurriendo. Es muy delicado que nos pongamos a hablar de lo que ignoramos, de lo que desconocemos, y menos que nos pongamos a hablar y a escribir de esto en público, ¿verdad? Porque pues eso denota una total falta de seriedad, falta de responsabilidad. Quien habla de lo que no sabe, pues es alguien verdaderamente irresponsable. Solo debemos abrir la boca cuando tenemos conocimientos respecto del tema que se está tratando. Bien, vamos a leer el edicto para que nos quede claro cuál es la verdad de los hechos que están ocurriendo en el caso de Belinda. Dice aquí: en los autos del juicio contencioso administrativo número tal, promovido por Belinda, en los cuales se demanda la nulidad de la resolución contenida en el oficio tal de fecha 6 de septiembre de 2019
por medio del cual el SAT le determinó a Belinda como renta gravable base del reparto de utilidades por el ejercicio fiscal de 2011 el importe de 8.360.080 pesos 14 centavos, así como un reparto de utilidades en cantidad de 830.008 pesos con un centavo. Desde luego, de lo que ya hemos leído, queda claro que Belinda, en contra de este oficio que le ordena efectuar un reparto de utilidades a sus trabajadores, Belinda promovió un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esto desde el año de 2019, porque el juicio que se menciona que promovió Belinda en contra de la orden de efectuar un reparto de utilidades a sus trabajadores en cantidad de 836.008 pesos con un centavo, es un juicio que se promovió en 2019, ya que el número es 23932/19. Entonces, este juicio lo promovió Belinda en 2019. En esta resolución que Belinda impugna a través de este juicio, no únicamente se le está ordenando efectuar un reparto adicional de utilidades a sus trabajadores en cantidad de 836.008 pesos con un centavo, sino que además en el mismo oficio la autoridad fiscal le determinó un crédito fiscal en cantidad de 7.235.769 pesos, ¿verdad? Y cuando esto se lo notifican a Belinda en el año de 2019, el oficio fue emitido el 6 de septiembre de 2019, se le habrá notificado unos días después, cuando Belinda se entera de este oficio en el cual se le cobra por un lado 7.235.769 pesos por concepto de impuestos omitidos, actualización, recargos, multas, y por otro lado se le ordena efectuar un reparto de utilidades a sus trabajadores en cantidad de 836.000 pesos, bueno, pues Belinda promueve con toda oportunidad en contra de esta resolución el juicio contencioso ya multicitado. Ahora, cuando nosotros impugnamos un crédito, una resolución en la que nos están cobrando un crédito fiscal, en el caso 7 millones y pico, y por otro lado nos están ordenando efectuar un reparto de utilidades a los trabajadores, en el caso 836.000 pesos, ¿verdad? Como si nosotros lográramos anular esa resolución y como consecuencia de esa nulidad los trabajadores ya no recibirían ese reparto de utilidades en cantidad de 836.000 pesos en este caso, ¿verdad? Legalmente se establece que cuando un contribuyente impugne una resolución en la que se ordena efectuar un reparto de utilidades a los trabajadores, legalmente se dispone que como los trabajadores tienen un interés contrario, incompatible al de Belinda, porque Belinda pretende que se anule la orden de repartir utilidades y obviamente eso afecta a los trabajadores en este juicio promovido por Belinda, ¿verdad?, tienen el carácter de tercero interesado, y por eso, para que se admita la demanda, era menester que en la demanda Belinda señalara los datos del tercero interesado, esto es, los datos de sus trabajadores, quienes se verían beneficiados si se confirma la resolución
y se confirma que Belinda haga el reparto de utilidades, se debe mencionar los datos del tercero interesado, exactamente para que el tribunal les corra traslado con la demanda y los trabajadores contesten la demanda, seguramente solicitando que se confirme la orden de que les efectúen un reparto de utilidades, ¿verdad? Entonces se les da esa oportunidad de que los trabajadores manifiesten lo que a su derecho corresponda. De hecho, si en una demanda en contra de una resolución en la cual se nos determina un crédito fiscal y se nos ordena efectuar un reparto de utilidades, si nosotros en una demanda promovida en contra de una resolución con estas características no señalamos al tercero interesado, no señalamos los datos de los trabajadores, ¿verdad? La demanda se desecha. Es un requisito de procedencia, ¿verdad?, que en la demanda se consignen los datos de los trabajadores cuando se ordene en la resolución impugnada efectuar un reparto de utilidades a los trabajadores. Bien, entonces pues así ocurrió y probablemente cuando Belinda interpuso su demanda, muy probablemente, o no sabía cuál era el domicilio de los trabajadores, y si no sabía, así lo manifestó, solicitando al tribunal que en su momento les notificara o emplazara a los trabajadores por edictos, ¿verdad? O puede ser que sí haya señalado el domicilio del representante de los trabajadores de Belinda, pero que cuando el tribunal acudió a emplazar a los trabajadores, resultara que en ese domicilio no se encontró al representante de los trabajadores, motivo por el cual el tribunal ordenó que se emplazara a los trabajadores por edicto. ¿Sí está claro? Pero entonces este no es un asunto nuevo, sino estos trámites se están haciendo dentro de un juicio que lo inició Belinda desde el año 2019. Bien, continuemos con la lectura del edicto, ¿verdad? Dice: con fecha 19 de mayo de 2021, se emitió un acuerdo por el que se ordenó emplazar a juicio a Fabiola García López, representante de la mayoría de los trabajadores de Belinda, en su carácter de tercero interesado, lo cual se efectúa por medio de edictos con fundamento en diversos preceptos de las leyes aplicables. Para lo cual, dice, se le hace saber que tiene un término de 30 días, contados a partir del día hábil siguiente al de la última aplicación del edicto ordenado, para que Fabiola García López, representante de la mayoría de los trabajadores de Belinda, comparezca a esta séptima sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿verdad?, apercibida de que en caso contrario las notificaciones se realizarán por boletín electrónico como lo establece la ley. Bien, entonces vemos cómo se le está notificando se le está emplazando por edictos a Fabiola García López en su calidad de representante de los trabajadores de Belinda, para que dentro del término de 30 días hábiles, ¿verdad?, comparezcan a la séptima sala regional metropolitana del tribunal mencionado
a manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la demanda promovida por Belinda, demanda en la cual Belinda pretende, entre otras cosas, que se declare la nulidad de la orden de efectuar un reparto de utilidades a sus trabajadores para que los trabajadores se manifiesten si están de acuerdo o no con que se anule esa orden de reparto de utilidades, o incluso si los trabajadores tuvieran pruebas que permitieran que se confirme esa orden, bueno, que los trabajadores aporten esas pruebas. ¿Sí está claro? Y se está emplazando a Fabiola García López, no como representante de Belinda, no. Ella es representante de los trabajadores. Ella, Fabiola, es una de las trabajadoras de Belinda que se verían afectadas si se declara la nulidad de la orden de efectuar el reparto de utilidades. Por eso se le está emplazando para que Fabiola, en representación de todos los trabajadores, manifieste si está de acuerdo o no en que se anule esa orden de efectuarles un reparto de utilidades, o incluso de que Fabiola aporte pruebas que permitan que el tribunal en su momento confirme la orden de que se les efectúe un reparto de utilidades, ¿verdad? Esto es lo normal que ocurre en todos los juicios en donde se impugnan oficios que por un lado determinan créditos fiscales y por otro lado se ordena el reparto de utilidades a los trabajadores del contribuyente, ¿verdad? Entonces, es falso que el 24 de diciembre se haya dado a conocer un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se dice que la actriz y cantante Belinda tiene un adeudo de más de 7 millones de pesos, ¿verdad? Porque eso lo conoce Belinda desde aproximadamente septiembre de 2019, y tan lo conoce que de inmediato promovió un juicio contencioso administrativo en contra de dicho crédito. Ahora dice que por ahora le dieron un mes para presentarse a las autoridades a Belinda. Eso es falso. Belinda no tiene que presentarse ante el SAT. Lo que le están dando a la representante de los trabajadores es el plazo de 30 días que contempla la ley para que comparezca al tribunal a manifestar a nombre de los trabajadores lo que a su derecho convenga respecto de la pretensión de Belinda de que se declare la nulidad de la orden de reparto de utilidades. Más adelante dice: de acuerdo con la información del documento, Belinda tiene 30 días para que comparezca. No es cierto. La que tiene 30 días para manifestar lo que a su derecho convenga es la representante de los trabajadores, derecho que se le concede a los trabajadores porque está en juego la confirmación o nulidad o anulación de la orden de efectuar un reparto de utilidades a su favor. Y dicen que si no comparece Belinda en 30 días, se iniciará un juicio que llegará a tribunales en las primeras semanas del 2022. El juicio se inició en 2019 y lo promovió Belinda. Yo no sé de dónde sacan que el juicio llegará a tribunales en las primeras semanas del 2022. Bien, a pesar de que este adeudo se hizo con el dinero de Belinda, se le pide a su representante, Fabiola García López, que sea ella quien se presente. Ya dijimos que están citando a Fabiola García López, no las autoridades fiscales, ni en su calidad de representante de Belinda, porque Fabiola García López no es representante de Belinda. Están citando a Fabiola, la séptima sala regional metropolitana del tribunal, para que Fabiola, a nombre de los trabajadores, manifiesta lo que a su derecho convenga respecto de la demanda en la que Belinda pretende que se nulifique la orden de efectuar a favor de los trabajadores un reparto de utilidades. Ellos deben manifestar lo que a su derecho convenga, y si tuvieran pruebas que permitieran que la sala confirme esa orden de reparto de utilidades, bueno, deben aportarlas para que todo eso sea tomado en consideración en dicho juicio. De veras que cuando hablamos de algo que desconocemos,
Pura tontería decimos y nada más confundimos a los demás. Ojalá Central FM Equilibrio guarde equilibrio en sus informaciones y solamente permita que sobre temas específicos, especiales, opinen personas realmente doctas, conocedoras del tema, porque si no, pues eso le resta seriedad, no al redactor, sino a Central FM, porque pues entonces no es confiable la información que difunde. Lo que sí debe cuidar Belinda en este juicio que está promoviendo es que ojalá la demanda esté hecha de tal manera que el asunto lo gane, porque si el asunto lo pierde, el crédito quedará firme, y si queda el crédito firme, tendrá que pagarlo Belinda, porque si no lo paga, será publicada en una lista negra de contribuyentes que tienen créditos firmes que no han pagado, que no pueden pagar, ¿verdad? Y eso provocará que en su momento el SAT le cancele a Belinda su firma electrónica avanzada, su contraseña, su sello digital para expedir comprobantes. Y además que si Belinda participara como socia en alguna persona moral, por tener ella en lo personal un crédito firme que no paga, la persona moral se vea también afectada con la cancelación de su firma electrónica avanzada, de su contraseña, con la cancelación del certificado de sellos digitales para expedir comprobantes fiscales, ¿verdad? Con lo cual ni Belinda ni las personas morales de las cuales sea socia o llegue a ser socia podrían seguir operando, pues ni siquiera podrían ingresar al portal, no podrían tener buzón tributario, firma electrónica, no podrían ingresar al portal de internet, presentar declaraciones, no presentarían avisos, y la vida tanto de Belinda como de las personas morales de las que forme parte o llegara a formar parte, se volvería un verdadero calvario. También será importante que Belinda garantice el interés fiscal, porque si este crédito de 7 millones en 2022 no está garantizado, en 2022 entra en vigor una reforma que señala que cuando un contribuyente esté publicado en la lista negra de créditos exigibles que están impugnados y que no están garantizados, en ese caso Belinda sería colocada en esa lista negra, ¿verdad? Motivo por el cual tanto Belinda como las personas morales de las que sea socia o de las que llegue a ser socia o representante legal, todos ellos no tendrán firma electrónica avanzada, no tendrán contraseña, no tendrán sellos digitales para expedir comprobantes, fiscalmente serán como muertos en vida. Entonces, eso sí es lo que debe cuidar Belinda, ¿verdad? Que garantice el crédito fiscal en 2022 para que no se complique su existencia y que ojalá gane el juicio. Pero si lo pierde, que lo pague, porque si no, ese crédito firme impagable convertirá la vida de Belinda en un verdadero calvario. Bien, estimados amigos, espero que este video aclaratorio les sea de utilidad, ¿verdad? Para que no los confundan artículos periodísticos elaborados por personas que desconocen por completo la materia fiscal. Bien, estimados amigos, que tengan un excelente día, sean muy felices. Hasta el próximo video.